Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión vamos a adentrarnos en Pedro Páramo, una de las obras más importantes de la literatura mexicana. La escribió Juan Rulfo y se publicó en 1955. Así es. Una novela que se ha convertido en un clásico, sin duda. Exacto. Y lo interesante es que no solo nos presenta esa búsqueda universal de un hijo por su padre, sino que lo hace en el contexto de la realidad latinoamericana. Claro, con temas como el caciquismo, la violencia, la estructura social. Y cómo todo eso está ligado a las dinámicas del poder patriarcal, ¿no? Nada. La historia, en principio, es la de Juan Preciado. Él viaja a Comala, un pueblo que parece estar desierto, para cumplir una promesa que le hizo a su madre, Dolores Preciado, en su lecho de muerte. Ella le pide que encuentre a su padre, Pedro Páramo. Para reclamar lo que les pertenece. Exacto. Y también para, de alguna forma, hacerlo pagar por el abandono, porque ese resentimiento de la madre está muy presente en la novela. Sí, se percibe desde el inicio. Y bueno, al acercarse a Comala, Juan se encuentra con Abundio Martínez, que se ofrece como guía. Y que, de paso, le da información clave sobre el pueblo y la media luna, la hacienda de Pedro Páramo. Sí, le dice dónde puede alojarse, que busque a Eduviges Yada. Pero también le advierte, ¿no? Sí, le dice que Comala es un lugar desolado, casi fantasmagórico, Mm, y eso contrasta mucho con los recuerdos nostálgicos que Dolores tenía de su tierra. totalmente. De hecho, apenas llega Juan a Comala, esa desolación es evidente. ¿Verdad? No hay ni rastro de los árboles que su madre recordaba. Solo maleza que se extiende por todas partes. Como si la naturaleza se lo estuviera tragando todo. Exacto. Y la atmósfera es pesada, cargada de murmullos y penas, como le había dicho Abundio. Sí, esa sensación de un lugar marcado por la tristeza es inmediata. Absolutamente. Y bueno, Juan se encuentra con Eduviges Yada, que le ofrece una habitación. Lo curioso es que no tiene cama. Ya desde ahí empieza lo extraño. Sí, y esa misma noche, Juan empieza a oír rumores de los habitantes de Comala y se da cuenta de que el pueblo no está tan desierto como parecía. Esa sensación de que hay algo más, de que el silencio esconde algo, se instala desde el principio. Incluso antes de que él entienda la verdadera naturaleza de esos murmullos. Exactamente. Y desde esa llegada un tanto sombría, la novela nos lleva al pasado, a los orígenes de Pedro Páramo. Sí, nos presenta a un Pedro Páramo joven, hijo de Lucas Páramo. Y lo describen como un muchacho holgazán, incluso ladrón. Un poco rebelde, ¿no? Sí, pero dentro de esa rebeldía hay algo que destaca. Su amor por Susana San Juan. La hija de Bartolomé San Juan. Ajá. Y ese amor parece ser lo único puro en su vida. Un amor que se transforma en una obsesión que marca toda su trayectoria. Y ya desde joven, Pedro demuestra una determinación, una ambición. Implacables. Sí. Hay una frase que dice cuando su abuela le propone que se resigne a ser aprendiz. Que se resignen otros, abuela, yo no estoy para resignaciones. Una frase que define su carácter. Totalmente. Y que anticipa esa espera de 30 años por Susana, un tiempo en el que él se dedica a adquirirlo todo. Y vaya si lo consigue. Claro, tras la muerte de su padre, hereda la hacienda Media Luna. Que es como la base de su poder. Exacto, y para consolidar ese poder decide casarse con Dolores Preciado. Pero no por amor, sino por su fortuna. Exige un matrimonio con bienes mancomunados para quedarse con las propiedades de Dolores. Es un matrimonio calculado que muestra cómo en ese sistema patriarcal las mujeres son vistas como objetos. Pues se pueden usar y desechar. Dolores al principio acepta con la ilusión de un futuro juntos. Pero pronto descubre la verdadera cara de Pedro. Su indiferencia, su tiranía. Y su vida se convierte en un infierno hasta que decide abandonarlo. Se va con Juan, pero sin nada. Despojada de todo. Una imagen muy potente de cómo funciona ese sistema. Sí, sin duda. Y en esa compleja red familiar aparece la historia de Miguel Páramo, el hijo ilegítimo de Pedro. Su madre confiesa la verdad en su lecho de muerte, justo antes de que el padre Rentería le dé la extremaunción. Y eso plantea un dilema para Pedro, Porque el sacerdote duda de la buena sangre del niño. reflejando los prejuicios de la época. Claro. Pero Pedro decide criarlo, tal vez para demostrarle al cura que se equivoca. Fue por orgullo. Puede ser. El caso es que Miguel crece como un joven corrupto, criminal, Un reflejo de la sombra de su padre. y su vida termina de forma abrupta y trágica. Obsesionado con una muchacha de Contla, intenta cortar caminos saltando un muro de piedra con su caballo. Y muere con el rostro destrozado. Un final violento para una vida violenta. Y en su funeral se revela aún más la oscuridad que rodea a los Páramo, porque los crímenes de Miguel afectaron a la familia del padre Rentería. Asesinó a su hermano y violó a su sobrina Ana Rentería. Y ahí se ve el conflicto moral del padre Rentería. Se niega a bendecir a Miguel, pero al final cede ante el poder de Pedro Páramo.
un acto que lo llena de remordimiento. Intenta ofrecerle el dinero a Dios, como pidiendo perdón. Pero su rencor persiste, y esa dureza se extiende a Dubíges de Hada, a la que le niega la absolución por suicidio. Vemos cómo el poder de Pedro Páramo corrompe incluso lo espiritual. Totalmente. Y después de estas revelaciones aparece Damiana Cisneros. Que se entera de que Juan está durmiendo en la casa de Edwiges, en la misma habitación donde ahorcaron a un acreedor de Pedro Páramo. Y cuyo espíritu no descansaba. Damiana le dice que ha estado hablando con el alma en pena de Edwiges. Lo curioso es que Damiana parece no ser consciente de su propia muerte. Lleva a Juan hacia la media luna, le cuenta historias de otros habitantes de Comala, incluyendo a su hermana Sistina, que había muerto cuando ella era niña. Y ahí es donde la realidad empieza a desdibujarse para Juan, ¿no? Totalmente. Cuando le pregunta directamente a Damiana si está viva, ella desaparece. Un momento clave en la novela. Sí, porque marca un punto de inflexión en la comprensión de Comala. Exacto. Y es a partir de ahí que presumiblemente Juan muere. Esos murmullos que él sentía desde que llegó. Ese calor opresivo. Todo apunta a que fue muerto por los murmullos, o tal vez murió de miedo al darse cuenta de que estaba en un pueblo de almas en pena. Y como muchos otros en Comala, Juan tarda en comprender que está muerto. Su alma vaga por el pueblo, encontrándose con otros espectros. Cada uno con su historia ligada a Pedro Páramo y a los pecados no perdonados. Y en medio de todo esto, después de muchos años, regresan a Comala Bartolomé San Juan y su hija, Susana. Pedro Páramo les ofrece su casa. Susana ha perdido la razón tras la muerte de su marido Florentino. Y para don Bartolomé, Pedro nunca fue un buen hombre para su hija. Sobre todo porque seguía casado con Dolores. Claro. Así que Pedro se ve en la necesidad de eliminar a Bartolomé para poder estar con Susana. Otro acto de violencia para intentar alcanzar su obsesión. Tras el asesinato, Pedro cuida de Susana. Logra tenerla cerca, pero nunca logra entrar en su mundo. Para ella solo existe Florentino. Y Pedro, impotente, se conforma con velar su sueño. Y con explotar a las mujeres a su servicio. Hasta la muerte de Susana. Una relación desigual frustrante para ambos. Sí, totalmente. La muerte de Susana marca un punto de inflexión para Comala. Pedro se deshace de todo, deja de invertir en sus tierras. Condena al pueblo a la ruina. Y en ese contexto de desolación aparece el tema de la revolución En la muerte de Fulgor Sedano. y la llegada de los revolucionarios a la media luna. Pero Pedro no se enfrenta a ellos. Les ofrece financiamiento, hombres para su causa. Incluso coloca a su hombre de confianza, Damasio el Tilcuate, entre ellos. Una jugada astuta para asegurar su supervivencia. Pero su interés por la revolución es efímero. Se cansa de financiarla y le ordena a Tilcuate que ataque Contla. Para Pedro, la revolución no es más que una herramienta para ejercer su poder. Y el final de Pedro Páramo llega de forma irónica. Lo asesina su propio hijo, Abundio Martínez, sin saber que es su padre. Abundio, desesperado por la muerte de su esposa Refugio, busca a Pedro para pedirle ayuda para el entierro. Un reflejo de la propia desesperación de Pedro tras la pérdida de Susana. Se cierra un círculo trágico. La violencia y el abandono solo engendran más violencia y abandono. Y con la muerte de Pedro se sella el destino de Comala. Un final desolador. Hemos recorrido la trama de Pedro Páramo. Ahora, vamos a profundizar en los temas y significados de la novela. ¿Te parece perfecto? Uno de los aspectos más llamativos es la naturaleza del tiempo y la realidad. Sí, esa narrativa no lineal, donde pasado y presente se entrelazan. Las voces de vivos y muertos se superponen. Y la fragmentación temporal no es solo un recurso estilístico, Refleja cómo el pasado, el trauma, persisten en el presente de Comala. haciendo imposible escapar de las consecuencias de las acciones de Pedro Páramo. Y como dice Alberto Vital, la novela fusiona la búsqueda de identidad nacional arraigada en el campo y la revolución con una experimentación literaria universal. Lo que le da esa fuerza estética y trascendencia cultural, Y en el centro de todo está la figura de Pedro Páramo. que representa a la perfección la idea del caciquismo, Un sistema de poder local donde terratenientes como él ejercen un control absoluto. a menudo mediante la coerción y la violencia. Pedro es el arquetipo del tirano, que controla el destino de Comala a su antojo. Su influencia llega incluso a la iglesia. La manipula a través del soborno y la intimidación, Pero a pesar de su poder, Pedro fracasa en su intento de trascender. ya sea a través del amor de Susana o de la memoria colectiva, Su violencia termina borrando Comala. y con ella al propio Pedro. Es interesante cómo esa autocracia de Pedro se vuelve autodestructiva. Él es un progenitor, un proveedor, pero no un verdadero padre. Sus hijos son espectros, resentidos, incluso vengativos, Juan Preciado, en su búsqueda, termina consumido por ese mundo desolado que creó su padre. como si fuera devorado por él. Y la revolución, que podría verse como un cambio,
Rulfo la presenta como algo vacío. Una simple continuación de la violencia y el oportunismo. Para Pedro no tiene ningún sentido. Das Matamoro ofrece una perspectiva interesante sobre el nombre de Pedro Páramo. Pedro, que significa piedra. Y Páramo, un lugar de su lado. Ya en su nombre se presagia su carácter y el destino de Comala. Matamoro también interpreta el viaje de Juan como un descenso a los infiernos. En busca de un padre que solo puede encontrarse en el reino de la muerte. Y llegar al hogar del Padre es morir. Y ese lenguaje mítico se ve en los nombres de los lugares. Comala, al borde de la vida. Conclá, la tierra prometida pero inalcanzable. La media luna, los confines. Donde se encuentra el Padre. Para Matamoro, Pedro Páramo es el páramo de la muerte. Pero también la roca firme sobre la que se asienta un orden corrupto. Actúa como un dios, dador de vida y muerte. Legislador, juez y castigador. Un orden mítico en sí mismo. Rulfo captura las creencias, la imaginación simbólica, las tradiciones de la cultura latinoamericana, Que persisten incluso después de la muerte. dando sentido a las vidas rotas en Pedro Páramo. Una obra que nos hable de poder, de la línea entre la vida y la muerte, del peso del pasado. Y con una forma de narrar que rompió moldes. Para terminar esta inmersión, te invito a reflexionar. ¿Cómo ese comal espectral refleja las consecuencias del poder y las historias no resueltas en nuestro mundo? ¿Qué murmullos estamos ignorando?